el equipo de la Sociedad Argentina de Primera Infancia. Para SAPI es un día súper importante y es un día para hacer muchos agradecimientos a muchas personas. Primero, bueno, a la gente y a las autoridades previas de SAPI que han hecho un recorrido para que hoy estemos acá. A la que tengo por allá está Marcela, no está Nora todavía, pero bueno, gracias a cierto recorrido hoy podemos encontrarnos acá con una organización que tiene sus cosas pero que viene avanzando. Por otro lado, un reconocimiento al equipo, a Yelén, a Gaby, a Susana, que trabajaron un montón para que esto sea posible. Un reconocimiento al Museo del Libro y la Lengua, que nos presta este espacio genial y que nos permite hacer algo que teníamos muchas ganas de hacer, que es, aunque seamos poquitos, volver a encontrarnos. Poder abrazarnos, poder mirar, poder volver a vincularnos, ya que SAPI trabaja tanto con el vínculo temprano y no temprano, bueno, esta cuestión del encuentro cara a cara es súper importante. Agradecer, justo llegó Nora, agradecer a las disertantes, tanto a Graciela Tabac como a Carolina Di Palma. Como dice Serrat, son lo mejor de cada casa. Las elegimos no solo por su recorrido académico, que lo tienen y muy potente, sino por su posición en el campo de la primera infancia, que para nosotros eso es lo más importante, ¿no? Esa posición en el campo marca la diferencia. Así que les agradecemos, sabemos de su trayectoria, les agradecemos que estén un viernes a la tarde con nosotros, es un honor y un gusto. Y agradecerles a los que vinieron, de bueno, vamos rompiendo el hielo de ay, vamos, no vamos, era más fácil con el Zoom, estaba en chancleta, total me veían de la cintura para arriba, abajo tenía el pijama, rompimos la inercia y estamos acá. Así que estamos muy agradecidos por eso y hoy somos pocos, pero es una fiesta. Así que muchas gracias y bueno, Gaby, todo tuyo. No me voy a sacar el tapabocas para hablar. Bueno, buenas tardes. Yo estoy muy emocionada de este encuentro, de este esperado encuentro. Hoy hemos convocado a dos personas que admiro muchísimo. En primer lugar, bueno, Graciela Tabac, que además de ser amiga de años, es una persona que admiro un montón. Es psicomotricista y allí nos conocimos en el recorrido del estudio de la psicomotricidad. Y todo su estudio, su investigación basada en la disponibilidad corporal de las personas que acompañan a los procesos de crianzas, me pareció sumamente interesante entramarlo con los aportes de Carolina. Carolina es comunicadora social, pero a su vez es... Ay, no dije que vos eras magíster, ¿me perdonás? No. Bueno, Carolina es magíster en educación y comunicación y se está doctorando ahora en comunicación. Está haciendo una investigación sumamente interesante en el impacto que tienen las pantallas en la construcción de la subjetividad, del espacio, del tiempo. Así que me parece maravilloso poder iniciar, ¿no? Después de tanto tiempo de estar a través de pantallas y de volver al encuentro, empezar con esta discusión y este diálogo. Les cuento cómo va a estar organizado. Primero va a hablar Carolina, unos 20 minutos más o menos, después va a hablar Graciela, dialogarán un ratito entre ellas y se abre, todo el tiempo está abierto a preguntas, ¿no? Después de la exposición de ellas. Así podemos ir avanzando. ¿Empiezo? Te dejo, Caro. ¿Con micrófono? Sí. Sí. Bueno, hola a todos y todas. ¿Qué hace alguien de comunicación acá en la SAPI, no? Bueno, los comunicadores sociales investigamos, hacemos estudios culturales. En realidad el comunicador puede ser periodista, pero en realidad el fuerte del comunicador son los estudios culturales, ¿no? Es la escuela de Birmingham en Inglaterra y la escuela de estudios culturales latinoamericanos acá con varios referentes, algunos argentinos también. Entonces, ¿de qué se encarga de estudiar los estudios culturales? Analizamos cómo se produce la cultura en un momento histórico y cómo esa cultura disputa un sentido común que se instala como natural en determinada población, ¿no?
Y ese sentido común que se instala como natural se reproduce voluntariamente. Es una forma de entender el poder que no está pensada desde el punto de vista de la dominación y una cosa muy, muy estructural, sino que es una disputa constante sobre cómo instalar un sentido común para que se naturalice valores, formas de socialidad, formas de comportamiento, etc. Y en cada momento histórico en la cultura se produce un sentido común que está todo el tiempo en cuestionamiento y en disputa, pero se instala como lo normal, ¿no? Entonces nosotros analizamos sentido común en la cultura a lo largo de la historia y particularmente en este momento histórico hay un sentido común que se disputa desde las pantallas digitales. Es decir, las tecnologías en cualquier momento histórico son tecnologías de la representación. Nosotros desde los estudios culturales no vamos a entender nunca a la tecnología como instrumento únicamente. La tecnología, al igual que la contemporánea, la digital, al igual que cualquier otra tecnología, ha sido transformadora y es transformadora de un sensorium de época, de una sensibilidad, de modos de ser y de estar en el mundo. En términos de Foucault, pero nosotros igualmente vamos a ir más hacia Gramsci. En el caso de los psicoanalistas van a conocer un poco más a Peirce que a Saussure, ¿no? En las relecturas sobre el signo. Es el signo en la cultura, lo que estudia la comunicación, pero tenemos una base también lacaniana enorme y de subjetividad en la formación, ¿no? Pero vamos a entender más el signo en términos de Peirce. Esa es como la gran especificidad. Peirce sería que introduce al signo en la cultura, que una parte ya de Lacan lo hace al final también, ¿no? Después las lecturas o las relecturas deleuzianas y de Guattari con el esquizoanálisis van a retomar justamente esta mirada del signo en la cultura. Entonces, estas tecnologías que van a cambiar un modo de ser y de estar en el mundo en el momento que surgen, ¿no? En la trama en la que surgen, tiene una especificidad en cada momento histórico. En este momento histórico, con las tecnologías digitales interactivas, se producen transformaciones de la sensibilidad, al igual que se producieron en otro momento histórico con el surgimiento de la imprenta, con el surgimiento del libro, con el surgimiento de los medios tradicionales, ¿no? La única diferencia es que hay una especificidad contemporánea asociada a la tecnología digital. Venimos haciendo trabajo de campo en formación docente, nosotros damos clases de comunicación y cultura en la formación docente de Provincia de Buenos Aires, que son nuevos diseños curriculares, nuevos digo 14 años más o menos, que introducen las materias de comunicación para ver cómo disputa sentido en la cultura mediática respecto de la cultura escolar. Cuando aparecen los medios, empiezan a disputar sentido de lo que sería ese horizonte de interpelación que hizo la modernidad, la escuela, el Estado de Derecho, la familia, el trabajo, ¿no? Las instituciones modernas. Cuando aparecen los medios de comunicación, empiezan a producir otros sentidos que ponen en disputa todos estos sentidos modernos y hoy en día, con la cultura digital, hay una gran transformación del sentido común y de relaciones de fuerza y modos de gobierno asociados a esta tecnología digital contemporánea. Entonces, cuando hacemos trabajo en investigación docente, en formación docente con los docentes en formación, hacemos entrevistas en profundidad a los chicos y chicas de cada franja etaria a quienes damos clases, que es nivel inicial y nivel primario. En estas investigaciones de campo se entrevista en profundidad a los chicos y chicas sobre por qué y qué hacen con sus consumos culturales. La mirada de los estudios culturales es justamente ver cómo los contextos de apropiación hacen posible ese consumo y qué sentido le dan los chicos y chicas a sus consumos. Entonces, en esa escucha, en la palabra de los chicos y chicas, salen un montón de cosas que nosotros desconocemos. ¿Por qué? Porque en este momento histórico los chicos están dentro de las pantallas y esas pantallas proponen horizontes de interpelación. Son representaciones, portadoras de representaciones, discursos actuales que surgen de la industria de la telecomunicación, que es contemporánea, porque ni siquiera es los medios tradicionales analógicos, sino es Telefónica, Telecom, todas las telcos, ¿no? La industria de la digitalización,
que propone horizontes de interpelación. ¿Cuáles son esos horizontes de interpelación? ¿Qué quiere decir horizontes de interpelación? Por las dudas para que tengamos más o menos las mismas nociones acerca de un concepto que puede ser muy trabajado por muchos autores, el de interpelación. Interpelación es convocar a un horizonte de modo de ser y de estar en el mundo, ¿no? Es interpelación, son discursos que interpelan a un tipo de producción subjetiva. En la modernidad, el horizonte de interpelación de la escuela era conformar, por ejemplo, un sujeto ciudadano, ¿no? Los horizontes de interpelación que se proponen hoy en día a partir de las pantallas tienen que ver con la posibilidad de acceder a todo y de hacer todo en los espacios digitales. La propuesta del videojuego hace 2 o 3 años anuló la capacidad o la posibilidad de pausar el juego. La interpelación era, vos podés jugar hasta el infinito, por ejemplo, el slogan de Apple es Infinite Loop, ¿no? Pero el slogan de Movistar es Elige todo, y en las tramas de los videojuegos contemporáneos se propone jugar hasta el infinito, ¿no? Esta es la propuesta de la industria en los videojuegos. Además, estas propuestas de videojugar tienen el horizonte de interpelación de que no hay límites, es decir, que uno puede jugar hasta el infinito. En el caso de que pierda una vida, puede volver a tener otra vida, y en general esa recarga de vidas tiene que ver con comprarla con dinero real, ¿no? Porque ahí está la articulación con las tarjetas de créditos de los papás, mamás o abuelos, sobre todo los abuelos refuerzan todo este desastre, ¿no? Entonces, por un lado esta propuesta de interpelación de que todo es posible en los espacios digitales, y al mismo tiempo un montón de valores contemporáneos que tienen que ver con la lógica de la competencia, ¿no? Con el ganar, con el pasar niveles y con algunas cuestiones de relaciones de sociedad que son bastante crueles, ¿no? Porque las estrategias de juego terminan siendo bastante crueles para poder ganar al otro equipo, o estos últimos 2 años, a partir de la pandemia, los videojuegos instalaron esto de sobrevivir. No es que gana un equipo, sino que gana el último que sobrevive. O sea, hay un momento donde los chicos tienen que pelear con sus propios amigos, ¿no? Y matarlos. Por otra parte, en esta escena de tramas de representación propuestas por las pantallas, no hay dolor. Y esto es clave para pensar las violencias actuales. Yo juego a matar, y en ese jugar a través de mi avatar, yo mato un montón de gente y hago estrategias crueles para ganar, pero no genero un dolor real, porque el otro avatar no siente, y yo tampoco siento a través de mi avatar, ¿no? Entonces, esto es lo que está sucediendo en las pantallas. ¿Cómo voy de tiempo? Bien. ¿Qué pasa con esta trama que nos lo enteramos a partir de la pregunta que le hacemos a los chicos? Porque la pregunta de investigación es ¿dónde estás y qué te gusta más jugar? Nadie dice qué investigar ni cuál es el objeto de investigación, sale de ellos. Cuando ellos nos dicen, lo que sucede es que un poquito antes de la pandemia y después durante la pandemia iban a la escuela dormidos y se quedaban dormidos en la escuela porque cuando les preguntamos ¿por qué estás dormido? Me quedé toda la noche pasando niveles de Fortnite, por ejemplo. Y así con todos. Entonces se pasaban todo el tiempo la noche y al día siguiente no tenían ganas de ir a la escuela. Y estaban dormidos además, ¿no? Yo a muchos profesores les decía que los dejen dormir, por ejemplo. Pero, bueno, pasaba que no se puede, cualquier cosa, ¿no? Y que después en pandemia menos, porque estaban peor, más tiempo jugando. Entonces, ¿cuál es la coyuntura que va a analizar los estudios culturales? Hay un horizonte de interpelación que está produciendo modos de ser y de estar. Hay un montón de cuestiones contemporáneas respecto de los límites que tienen que ver con esta propuesta de interpelación. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que ya no es la construcción del sujeto neurótico de la modernidad con represión, castración y límites, ¿no? Es otra cosa. Es otro discurso por lo menos interpelador, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la coyuntura? Es que una tecnología, en cualquier momento histórico, cambia las relaciones de fuerza, de saber poder de ese momento histórico. ¿Qué pasa ahora?
hay un nuevo modelo de negocios. El modelo de negocios tiene que ver con la monetización del tiempo de ocio, es una manera de llamarlo, extractivismo de datos, que es otra manera de llamarlo, o economía de la atención. ¿Qué significa esto? Yo estoy acá, tengo mi celular, soy niña o soy grande, porque es lo mismo para todos, simplemente que los chicos necesitan de cuidado, nosotros somos grandes, ¿no? Pero bueno, en principio hay un problema con los chicos, está peor. Pero yo estoy acá, tengo un celular, entonces yo soy un cuerpo orgánico, que tengo mis limitaciones y mi fragilidad, comando un dispositivo, ¿no? Comando el dispositivo. Yo cuando comando el dispositivo, mi cuerpo orgánico está inmóvil, no se mueve, y comando un avatar que tiene vida infinita y que habita la simulación virtual donde todo es posible, en términos de creencias, de sentido común. La realidad de esa creencia que yo puedo hacer todo siendo un avatar y que además si no le pido plata a mi papá o a mi abuelo y me pone la tarjeta de crédito para ganar más vidas y no morir, lo que sucede es que esa energía mía que yo pongo a través de mi mano al dispositivo y entra al espacio digital, esa energía se transforma en metadato, ¿no? O sea, yo tengo una identidad Caro Di Palma con un DNI 25020711, pero al mismo tiempo tengo un número de IP de este celular, que en realidad es de ella, pero bueno, tiene un número de IP asociado a esa identidad, y ese número de IP genera un montón de datos de mis movimientos en Internet. Mis movimientos quieren decir intereses, gustos, disgustos, etc. Esos datos míos, esos metadatos, eso que también soy yo, que es este desdoblamiento contemporáneo de la subjetividad, que son los metadatos, se venden de manera ilegal. No está regulado por el sistema de derecho, por ahora. Entonces, ese tiempo gastado por los chicos en los videojuegos está siendo monetizado por un modelo de negocios contemporáneo, que usa la energía corporal para extraer renta, ¿no? Todos esos espacios digitales que estamos habitando en el espacio virtual, por el momento no está regulado por el sistema de derecho. ¿Qué pasa? Hay una sola protección de nuestros datos personales, que es la ley de protección de datos personales. Pero cada vez que aceptamos sin leer las bases y condiciones, estamos entregando nuestros derechos de metadato post-mortem, aunque no lo sepamos, es así. Entonces, vamos entregando a aceptar todo rápido y estamos entregando nuestros derechos de los metadatos en esa única protección contemporánea que es la protección de datos personales, que deja de funcionar cuando aceptamos, ¿sí? Pero en principio no hay regulación de los estados nacionales ni de nada sobre estos metadatos contemporáneos. Ayer estábamos en una clase, una charla con el equipo de la Defensoría del Público de las Infancias, porque están en un problema porque ellos regulan solamente el espectro analógico y no tienen manera de interceder por el momento en los espacios digitales. Pero la realidad es que hay un montón de restricciones en la televisión tradicional de cuidado de las infancias, pero no lo hay en los espacios digitales. No hay solo una regulación global, que es una categorización de que vos pones el nombre de un videojuego o de una red social en ese espacio y te tira la categoría. Hay una categoría, por ejemplo, que es muy linda, que la pueden pensar ustedes, sobre todo que son psicólogos, que se llama violencia de fantasía, una nueva. Violencia de fantasía es una categoría contemporánea porque aparentemente es tan violento, pero nunca llega a ser real porque está simulado, pero en realidad la identidad contemporánea es, cuando los chicos te cuentan qué hacen en las pantallas, es yo habito el espacio de Minecraft. Yo no estoy jugando a un personaje, sino que yo soy y mis amigos están adentro conmigo, no a través de un personaje. ¿Sí? Eso es lo contemporáneo que sale en las investigaciones hoy. Entonces hay una transformación en términos culturales de la simulación virtual, en términos identitarios. Yo creo que ya es un montón de información, porque puedo contar mucho más, pero la verdad es que me parece que es mucha data y si querés avanzar vos. Dale, agarra un poquito y después... Sí. Perdón, voy a hacer la conexión con vos. Dale. ¿Qué pasa acá? Entonces la pregunta que nos importa es, ¿qué pasa acá con el cuerpo orgánico que no puede responder a la demanda que le demanda la industria de avatar, ¿no?
porque la industria demanda un cuerpo avatar que no tiene límites y es no frágil y sin dolor, y el cuerpo orgánico después no puede responder a esa demanda, ni de atención porque se cansa, tiene hambre, quiere hacer pis, etc. Y a partir de todo esto salen un montón de cosas en los consultorios como expresión del cuerpo que aún no tiene nombre, porque tampoco hay representaciones de la vulnerabilidad ni de la fragilidad, ¿no? Los emoticones son algunas emociones que te muestran, pero sobre todo cosas que tienen que ver con la limitación no están representadas en los discursos digitales contemporáneos. Jaja, bueno. Un poquitito entramando esta preocupación, me parece a mí, desde la mirada sobre la construcción de la subjetividad y qué va pasando con los cuerpos, las corporalidades en la primera infancia, voy a tratar de ir rescatando, por un lado, algunas preocupaciones de docentes, de situaciones que están pasando con las niñas en las escuelas y que no hay, un poco como dice Carol, no hay representación para trabajar con eso y que se arman como preguntas y, bueno, qué tipo de estrategias usar. Y por otro lado, voy a traer algunas cosas que tienen que ver con una investigación que hice sobre la disponibilidad corporal de los docentes de jardín maternal, que se entrama en esto justamente en la cuestión del dolor, del manejo del dolor. Entonces, por un lado, bueno, se arma la pregunta de si nosotros pensamos que el espacio, el tiempo y gran parte del mundo se construye a partir del cuerpo y del movimiento del cuerpo en movimiento, ¿qué está pasando o qué va a ir pasando con estas infancias y con la construcción de subjetividades en este cuerpo que hace mover algo pero que en realidad el cuerpo no se mueve, ¿no? En los colegios me han llegado algunas preguntas que tienen que ver, por ejemplo, con niños que juegan a la pelea, no que se pelean, sino que juegan a la pelea, y en esta pelea cada vez se pegan más fuerte, como por ejemplo niños de 6 años pegándose con botellas llenas de agua o tirando compañeros por las escaleras, sin registro, digamos, un poco como lo que decía Carolina, sin registro del dolor, como que no hay presencia del dolor propio cuando uno es pegado, ni del dolor del otro o del posible dolor del otro. O sea, ¿qué está pasando de alguna manera con el registro de los límites del cuerpo? ¿No? Entre otras cosas. Por otro lado, bueno, esa pregunta, por ahora los colegios están intentando cada uno hacer lo que puede, ¿no? Como también nos encontramos con que las instituciones están quedando como un poco viejas para estas nuevas tecnologías y estas nuevas narrativas que trae lo digital. Y quizás no hay, por el momento, con qué, o tenemos entre todos que ir ayudando a pensar cómo construir nuevos modos de hacer con las infancias. Por ahora, a la posibilidad de decir, no, chicos, no jueguen a pelear, no, digamos, no abre, ¿no? Y me han consultado madres de estos niños, que los niños tratan de no mostrar el dolor. Esto lo voy a traer desde ahí, después vuelvo a este punto de qué pasa con la construcción del cuerpo en todas sus variables, ¿no? En el espacio, el tiempo. Pero esta cuestión del dolor, en la investigación que hice con los docentes de jardín maternal acerca de lo que consideraban que era de la disponibilidad corporal, en lo que me llevé bastantes sorpresas, ¿no? Porque la disponibilidad corporal es un término que manejamos los psicomotricistas y que entró de la mano o de la palabra o de la voz de algunos psicomotricistas a la formación docente, a los diseños curriculares, pero que no tienen una formación los docentes en lo que es la disponibilidad corporal, o sí tienen una formación, pero es una formación teórica. Y entonces, gran parte de lo que aparecía en los discursos de los docentes al hablar sobre el cuerpo es la temática del dolor. La presencia del cuerpo es el cuerpo que duele, ¿no? A ellos les duele el cuerpo por levantar niños, cargarlos, cambiar pañales, trabajar muchas horas, etcétera, etcétera, pero es un dolor que hay que dejar por fuera. Un poco parecido a lo que estaba trayendo Carolina, como que el dolor no tiene lugar ahí,
digamos, no se puede parar, no se puede detener, no se puede recostar un momento la espalda contra la pared porque duele, sino que hay que seguir, y bueno, y quizás en la bañera a la noche o, digamos, en el viaje se puede conversar con alguna compañera y esto, bueno, digamos, aguantar hasta que vuelva, ¿no? Que me parece un tema como muy parecido que viene, o sea que pienso que qué lugar hemos venido haciendo también en las escuelas infantiles para que esto que está surgiendo ahora con estas nuevas narrativas tenga como tanta pregnancia en las infancias, ¿no? Como que entren de ese modo. Eso, bueno, después les voy a contar un poquito más de las notas de campo que tengo en relación al dolor, porque, bueno, algunos investigadores lo piensan como que si el cuerpo duele y uno le presta atención al cuerpo que duele cuando está haciendo su trabajo, quizás no va a poder seguir trabajando. Y entonces, para poder seguir trabajando, hay que dejar de sentir, ¿no? Y esos son los docentes que están trabajando con estos niños que están en las escuelas en este momento, ¿no? Y no estoy tratando de cargar la tinta sobre los docentes, sino que digo que de este modo venimos viviendo en las escuelas con los cuerpos, las corporalidades, la construcción de subjetividades y los espacios para el cuerpo, para el descanso. En este sentido, una de las cuestiones que aparece acá con las narrativas digitales que arman un mundo que tiene un tiempo instantáneo, una respuesta veloz, que no hay posibilidad de pausa, cómo está impactando también en el descanso de las niñas. ¿Puede haber pausa? ¿Podemos ofrecer algún espacio de pausa dentro de las instituciones para que los niños encuentren un tiempo para parar? Bueno, estas son algunas de las preguntas para las que no tengo en este momento grandes respuestas, sino que realmente esta cuestión de lo digital y esto que viene apareciendo como pregunta, como demanda, tanto en los consultorios como en las escuelas, bueno, me parece que nos invita a nosotros, que estamos abocados a la primera infancia, a seguir reflexionando y a pensar de qué modo intervenir, ¿no? De qué modo intervenir, por un lado, de pensar en la regulación de los espacios digitales para el cuidado de las primeras infancias, y por el otro lado, de cómo hacer lugar, de cómo abrir espacios para que estas infancias que juegan de este modo, si es que eso podemos llamarlo juego, que es una pregunta que tenemos hace bastante tiempo, ¿no? Si el que juega en primer momento era con una consola, si el que juega con una pantalla realmente está jugando. Bueno, por ahora sigo por ahí. Sí, una cosa para pensar del juego actual. Nosotros hicimos también investigación de primeras infancias, más allá de la primaria, y en infancias surgen consumos claves: Peppa Pig, La Granja de Zenón, Paw Patrol, ¿no? Generalmente son esos consumos. Además, esto pasa acá y en Japón, porque el año pasado fui jurado en Japón y consumían los mismos videojuegos, las dos franjas etarias. Bueno, entonces, estos consumos, ¿qué proponen? La imitación, es decir, están todo el tiempo copiando movimientos. Esto también se ve para los un poquito más grandes en TikTok. Que lo que quiero decir es que el horizonte de interpelación es la copia del modelo, ¿no? Esto en relación a la expresión corporal y el movimiento singular, o lo singular del psicoanálisis, ¿no? Como clave. Pero digo, lo que se propone es copiar, imitar. Cuando copiaste e imitaste, entonces ganás en el juego, podés ver el siguiente video o hay recompensa. En relación al juego, esto es interesante también pensarlo, si bien se propone el juego libre, porque esto es una de las cosas fundamentales contemporáneas, las pantallas proponen de que vos podés imaginar todo lo posible dentro del videojuego, o de la red social, o de la serie esta de Paw Patrol. Entonces, ¿qué problema hay contemporáneo? Que el juego, si bien te propone la creencia de que es un juego libre y es todo lo posible, está sobre un soporte material que es el hard. Es el hard y el soft. Y ese hard y soft tiene opciones predeterminadas. Por lo cual el juego libre está dentro de las reglas que proponen las opciones predeterminadas.
Todo esto que pensamos para las infancias, siempre como horizonte de juego, de que uno puede crear en el juego sus propias reglas y después las traslada a la vida y todo lo que significa el juego para la vida posterior, en este momento están jugando dentro de opciones predeterminadas que ofrece la industria de la telecomunicación. Estas opciones predeterminadas son condicionantes de los formatos. Los movimientos posibles son copiar, imitar, un movimiento automatizado de alguien que baila, pueden ir para adelante, para atrás, para el costado, o sea, olvídate de la diagonal para pensar la danza y la expresión corporal, la diagonal desaparece del mundo, para atrás, para adelante, agarrar, matar, saltar. Esos son los movimientos que vos podés hacer con los joysticks o con los diferentes dedos en las pantallas. No hay mucho más movimiento posible dentro de este juego libre. Y esto también es como una cuestión muy contemporánea, porque el formato está condicionando un montón y no solamente son los contenidos o el acceso a la información y todo eso, la participación, sino que esa libertad está condicionada dentro de opciones predeterminadas. Ayer nos preguntábamos en la Defensoría, bueno, ¿cuándo no estuvimos dibujados? Siempre la subjetividad está dibujada y podemos hacer algunos pequeños desvíos. Pero esta es una especificidad actual, ¿no? Como para poder entender este dibujo contemporáneo que nos dibuja y ver qué podemos hacer como desvío en estas circunstancias del formato. Súper. Entonces, yo estoy dando clases de expresión corporal, por eso lo trae Carolina, en la formación docente de nivel inicial, o sea, para los que van a ser profesores de jardín de 45 días a 5 años. En esa formación docente donde yo estoy trayendo algo de un modo sensible de explorar el propio cuerpo, me encuentro un poco con la lucha en relación al movimiento libre, que es las futuras docentes parecen comprender que el movimiento libre es decir, bueno, ahora chicos, muévanse libremente, ¿no? Como si eso un poco existiera. Si eso no existe, aparece la segunda opción que es llevamos la mano para arriba, llevamos la mano para abajo, llevamos la mano para un lado y llevamos la mano para el otro. Un poquitito como que está apareciendo, mismo en la formación docente, estas mismas variables que está contando Carolina sobre qué hacer con el movimiento, de qué modo el movimiento puede tener algo que ver con la expresividad motriz o con una intencionalidad creativa de la persona que se mueve. Y las propuestas que vienen, digamos, desde la posibilidad de traer, en este caso en particular, la sensopercepción, que es una de las disciplinas, digamos una técnica, podríamos decir una disciplina dentro de la expresión corporal, pero también otras técnicas corporales que apuntan como a la conciencia del cuerpo, a llevar la atención al propio cuerpo, están teniendo como una entrada bastante difícil en la formación docente, porque cuesta esta propuesta de detenerse, escucharse en un sentido de la escucha, un sentido psicomotor de la escucha, una escucha con todo el cuerpo, digamos, de llevar la atención hacia los huesos, los apoyos, las posibilidades de movimiento de las articulaciones, como que podría ser un punto de rescate, una vía, digamos, de empezar a hacer entrar algo del cuerpo, de este cuerpo que en lo digital pierde los límites, un cuerpo que no tiene ni adentro ni afuera. Digamos, yo pensaba en eso al pensar que ese avatar no tiene borde. ¿De qué modo traer un trabajo sensible, por ejemplo, sobre la piel? No solo la piel como envoltura, sino la piel que está marcando este adentro, este afuera, este lugar donde puedo hacer contacto con el otro. Como algunas de esas cosas que trae en realidad la propuesta de la expresión corporal hace más de 50 años, basada en un paradigma que pensaba al cuerpo, al sujeto, a la infancia de determinado modo, si ahora podrían ser herramientas para hacer entrar, para traer espacios a las infancias, para recuperar algo de esto, de los bordes del cuerpo, de la atención, esta atención que ahora pareciera ser que en las escuelas es una atención que se dispersa, ¿no? Como que los niños no pueden prestar atención, y
y cómo volver a esa atención sobre el cuerpo, si de alguna manera tenemos ahí como una herramienta para combatir, digamos. Sí, estoy absolutamente convencida que la sensopercepción y la sensopercepción por el registro del propio límite, yo lo estoy haciendo hace 4 años, y la expresión corporal porque te promueve el movimiento singular, ¿no? Algo que de vuelta a las opciones predeterminadas se acabaría. Esto de la atención, es interesante pensar por qué los chicos y chicas tienen atención dispersa únicamente fuera de los juegos o fuera de las pantallas, porque la atención dispersa dentro de las pantallas no existe. Entonces, hay un tema, como yo les contaba antes, economía de la atención. Hay una interpelación de mercado a que todo el tiempo tengas que estar respondiendo a la demanda, sobre todo con un modo de acción-reacción. También para que pensemos qué necesitamos de tiempo o de temporalidad para armar un relato que tenga un tiempo de elaboración para dar una respuesta. En los consumos de los más chicos, todo el tiempo se está pidiendo que la reacción sea rapidísima, ¿no? El valor de la velocidad es clave, el valor del instante presente es clave, la fuerza es clave, las habilidades para la velocidad son claves y las pagan un montón de plata con tarjetas de crédito, y esa respuesta es inmediata, ¿no? Entonces, cuanto más rápido respondes a la interpelación de ese modelo de negocios, más ganás pasas niveles, o ganas poderes, o ganas juguetes felices, los de la primera infancia, ¿no? Vas ganando más, o vas ganando más. Entonces, esta atención dentro de las pantallas, porque no existe de vuelta atención dispersa en las pantallas, tiene que ver con una interpelación de mercado contemporánea. No es casual que estén solamente atentos a esto, porque dentro de los consumos hay mecanismos de recompensa, como en un bingo o en un casino, ¿no? Todas las estrategias de juego y de visionado en Peppa Pig o en Paw Patrol o en la granja de Zenón te va recomendando un nuevo video, la segmentación algorítmica, y todo el tiempo tenés que estar en ese consumo que básicamente está relacionado con un modelo de negocio. ¿Qué es esto? Vender los metadatos que quedan mientras que vos navegás, ¿no? Pero entonces el modelo de atención está vinculado a un modelo de negocios, existe como interpelación constante para generar esta atención. No es casual que solamente tengan la atención en las pantallas. Hay una intencionalidad y hay una estrategia de interpelación, ¿no? Para la atención. Pues la economía es de atención. Cuanto más respondes a esa demanda, más metadatos yo tengo para armar bases de datos. Vamos mejorando cada vez, ¿no? Por otro lado, retomando algo de esto que estás diciendo que tiene que ver con el relato, ¿no? Venimos viendo en las infancias una cuestión con el tiempo, con la vivencia de la temporalidad y con la dificultad de armar relato, como aquello que tiene que ver con el pasado, el presente, el futuro. De hecho, hace más de 10 años, en la zona del partido de 3 de febrero hubo como una interpelación de los docentes al Hospital Bocalandro en aquel momento, porque decían que necesitaban que hicieran un trabajo con las infancias, porque debido a su pobreza simbólica, esto es es el pedido al hospital, no podían armar relato, ¿no? ¿Y qué pasa con esto, con el relato, con toda la función que tiene de poder armar relato y todas las tradiciones de la narración, más todo lo que viene, digamos, de la cultura en forma de relato? ¿Qué pasa con estos niños que tienen esta vivencia de esta temporalidad solamente de lo inmediato, solamente de lo presente? El otro día, en las prácticas que hacen las docentes para ser docentes de nivel inicial, no lo dije exactamente bien, pero más o menos, estábamos trabajando con las chicas para hacer una planificación para llevar al jardín. Y entonces yo sugería que después de la actividad de expresión corporal quizás se podía armar una ronda y ver, digamos, preguntar si alguno de los chicos quería contar lo que había hecho. Y me dijeron, de ninguna manera. Los chicos de hoy, del jardín, ya no hacen eso, ya no se quedan ahí ni para escuchar el relato de los otros, ni para armar ese relato, ¿no?
no sé si rebotan, pero bueno, van como en lo inmediato. Y esto era un juego que, bueno, que tenía que ver con expresión corporal y un juego de rincones, cuestiones tradicionales en los jardines. Y bueno, lo pienso como cómo retomar, cómo volver a traer esta otra temporalidad que para mí, voy a tirar todo, que tiene mucho que ver con instalar la pausa, con instalar el silencio. Sí, en las investigaciones de campo sale, cuando los chicos dan un sentido a sus consumos, lo primero que dicen es, lo hago porque me divierto, ¿no? Y si no, me aburro. Entonces están todo el tiempo concediendo ese argumento. Entonces nosotros les preguntamos, bueno, ¿pero qué es divertido hoy? ¿No? Entonces hay un tema con este silencio, con esta pausa, que no está permitida dentro de las lógicas de juego y de pertenencia que se dan en las pantallas. Entonces es muy difícil poder disfrutar con ese espacio de silencio, de reposo o lo que fuere. Probablemente les vaya a dar placer, pero lo que pasa es que hay un sentido común sobre lo que es divertido y lo que es aburrido que se instala también como lo natural para ellos. Entonces lo están demandando todo el tiempo. Quiero divertirme todo el tiempo. Y la verdad es que por ahí en los momentos de aburrimientos uno puede inventar, ¿no? Son los momentos de creación, los momentos del arte, los momentos de la conexión con lo sagrado. Todo eso está instalado como que no está bueno. Entonces, ir a la escuela es aburrido, estar en el juego es divertido. Pero en realidad sucede por detrás toda esta dinámica contemporánea que reorganiza un poco las relaciones de poder globalmente, ni siquiera es algo que nos pasa en Argentina, ¿no? Bueno, quizás en toda esta vuelta, y ahora venimos un ratito a las preguntas, pensaba en esto de la construcción de las subjetividades, de esta subjetividad que se hace con un otro, ¿no? Indefectiblemente con un otro. Y cómo en este nuevo formato, en estas nuevas formas, estas nuevas interacciones, como vos decías, Caro, el otro es, bueno, esto que relatabas, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Sí, sobre todo vos, ¿verdad? ¿Cómo que puedes contar? ¿Cómo lo ves? De que el otro es, ¿qué decir? No, ¿cómo se construyen estas subjetividades, no? Porque siempre hay un otro más experto, un referente, una referente. ¿Cómo lo ves vos ahí? Yo te digo varias cosas. Respecto de esta otredad, el otro día lo charlamos. Hay dos otredades contemporáneas, que es re interesante para pensar el otro, más allá de que está la industria como otro gran otro. Pero hay pares, los chicos y chicas están mirando mucho a pares un poquito más grandes que ellos, que son o youtubers, o influencers, o tiktokers, y que están siendo la referencia, que no es la referencia del adulto o de la autoridad que es de la modernidad. Son los mismos pares que están siendo como mediadores, actúan de mediadores para lo que ellos consumen. O les enseñan a jugar, o les hacen conocido algunos bailes, o lo que fuere, y empiezan a ser como esos mediadores. Otra otredad contemporánea es lo maquínico, ¿no? Hay una segmentación algorítmica con estos metadatos. Lo voy a explicar con un caso mío, pero para que se entienda cómo funciona como esta nueva forma de violencia simbólica, que es esta otredad maquínica que está funcionando de manera autónoma, ¿no? Yo fui a hacer un doctorado a Río. Cuando llego a Río me preocupo normalmente porque era muy exigente y no lo sabía. Entonces me descompuse. Pero Google, ¿qué hizo? Sacó un relato de mis imágenes en Río de pura felicidad y lo puso en circulación, ¿no? Estos relatos que te hace Facebook. Bueno, entonces yo digo, ¿qué está pasando? Que yo estoy diciendo algo que yo no quiero decir, ni que me está pasando. Esto pasa todo el tiempo. Hay un relato autónomo que está haciendo la inteligencia artificial en las pantallas, con nuestros metadatos, con nuestras imágenes, que está produciendo un relato identitario que en algún punto no tiene que ver con nuestra voluntad, como lo pensamos en la modernidad, ¿no? O sea, hay algo más que está produciendo un relato identitario, y ese algo más es un otro que es maquínico, que está funcionando de manera autónoma, aunque siempre tenemos que saber que hay un programador en algún punto todavía, por ahí más adelante ya no, pero por ahora sigue habiendo humanos programando esa segmentación algorítmica, ¿no? Y esa combinación.
Pero yo lo que veo es que las pantallas o que los entornos articulados offline están estas dos cosas contemporáneas. La mediación por pares y la mediación más maquínica, autónoma de la voluntad. Pero bueno, volviendo a las variables que conocemos, para mí la construcción de la subjetividad sigue siendo con otro, con la presencia de otro, con una presencia mediada por la voz, el tono, los contactos, las distancias, los tiempos que arma el diálogo. La pregunta, digamos, es, bueno, ¿cómo sostenernos ahí? ¿Cómo preguntarnos para no dejar solas a las infancias en estos momentos donde están interpeladas de este modo por lo digital, por la virtualidad? ¿Y qué podemos cambiar nosotros? ¿Qué podemos ofrecer? Esto que no quede como de, bueno, lo mismo que siempre, sino que quizás poder hacer entrar de alguna manera esto que sabemos que está ahí, que son estos juegos, bueno, esto que se oferta como juego y que de alguna manera está un poco como alienando a las infancias en esto que es realmente el encuentro con el otro. Eso sería como lo que dejo como pregunta. Bueno, no sé si alguna de las personas que está acá quiere hacer alguna pregunta. No sé si puedo pasar el micrófono. Por abajo de la mesa, ¿no? Así en voz alta. ¿Quieres que te ayude? Sí. Y la hago así. No, yo quería preguntar, bueno, primero gracias. Y segundo, yo quería preguntar en realidad, o sea, ¿qué piensan o qué tipos de diálogos creen que se pueden pensar si queremos esto por ahí plantear, o sea, obviamente quizás todavía no a nivel como institucional o digamos nacional o provincial o lo que sea, pero sí por ahí como cada docente en cada aula si quiere plantear algún tipo de propuesta que retome estos planteos y que piense transformaciones en los dispositivos y en las formas de enseñar, de aprender y de estar. Bueno, y cómo introducir esto sabiendo que del otro lado, o sea, también hay familias y está el escrutinio público constante también de decir, bueno, quizás como el pibe va a la escuela a estudiar y esto no es estar estudiando, o sea, un poco, y que a veces es como complejo, digamos, dar una explicación como un poco más profunda y poner en juego un poco, bueno, esto, que también el pibe ha constituido ser persona además, pero lo que digo es como, bueno, ¿qué se hace frente a estas constantes también demandas de afuera? Y cómo a veces esas demandas de afuera no están en connivencia con lo que de verdad el otro necesita y con lo que sentimos que realmente podemos hacer para darle lo mejor. Bueno, la verdad que creo que, bueno, para eso estamos, ¿no? Para eso estamos acá, como pensando, ir armando pequeñas cosas, ir abriendo pequeños espacios. La demanda de la escuela siempre ha sido enorme y, bueno, digamos, para mí, desde las experiencias del cuerpo, desde ofrecer espacios para el cuerpo, para los cuerpos en juego, para los cuerpos en movimiento, para el descanso, ¿no? Podríamos poner todas esas colchonetas que se usan en la sala para que los chicos se armen sus refugios, sus lugares para estar, digamos. Son volver a algunas cosas, para mí, que quizás hemos hecho en otros momentos, pero ahora como cuestiones necesarias para volver a traer los cuerpos de este lado de lo simbólico, como una posibilidad de volver a construir o de armar una representación que sea una representación, digamos, a partir del movimiento, a partir del encuentro con el otro, a partir de la percepción del propio movimiento, y no esta otra representación que se arma en lo digital, donde, digamos, donde no hay nada que remita a la propia sensibilidad, al propio movimiento, al propio sentir, al propio tono. Entonces, ¿cómo hacer lugar a eso? ¿Cómo hacer lugar a la presencia de los cuerpos? Eso sería como primera instancia lo que se me ocurre. Sí, nosotros en formación docente lo que decimos es, esto varía totalmente y va a cambiar totalmente si hay mediación. Una cosa es que los chicos, por la precariedad de la vida de los adultos, estén solos con las pantallas, y otra cosa es que vos como papá, mamá, adulto, psicólogo o docente, te metas a jugar con los chicos en las pantallas y empieces a desviar o a partir de ese juego desviar el juego. No, bueno, acá estos personajes tienen estos poderes. ¿Qué pasa? ¿Podrían tener otros poderes? ¿Podríamos solucionar estos conflictos de otra manera? ¿Podríamos tener relaciones de socialidad de otra manera? Partir de esos consumos
porque están instalados, porque se instalan antes de entrar a la escuela, porque son previos a la institucionalización, ¿no? a las instituciones de la modernidad, y partir de eso y mediar, es decir, sacar otra gama de posibilidades sobre lo posible, desde esas mismas tramas. Entonces muchas veces lo que hacemos es jugar en las escuelas a los videojuegos, pero de manera presencial. Y cuando viene el conflicto lo resolvéis de otra manera. Hubo un problema este año con la investigación, porque les propusimos a los docentes que después del trabajo de investigación produzcan un videojuego. Y lamentablemente, para mi angustia, produjeron videojuegos con las mismas lógicas de ganar puntos y monedas. Entonces yo me quise morir, porque eso quiere decir que los docentes se está instalando como sentido común. Pero bueno, hay que elaborarlo, es muy contemporáneo, no nos vamos a caer por esto, simplemente hay que trabajarlo, ¿no? Está claro que está instalado en los docentes también como sentido común y hay que desviar realmente desde lo que hay. No creo que haya una posibilidad de salirnos de estos espacios. Pero la mediación va a cambiar completamente el determinismo de lo que sería un chico con la pantalla directamente. Si bien el metaverso y todo eso, bueno, será un metaverso. Pero sí me parece, tal vez no podremos desviar de lo que hoy, digamos, estamos empapados todos y todas, digamos. Estamos mirando las infancias y creo que estratégicamente tenemos que pensarnos los adultos, como decía ella, qué pasa con nuestros propios cuerpos, ¿sí? Con nuestros propios tiempos, que nosotros somos los que no nos detenemos, los que nos llenamos de actividades. Y de alguna manera no frenamos a mirar, a escuchar, a pensar con ellos, a dar voz, o sonido, el que emite un sonido, arjeo, lo que sea. Yo trabajo en atención temprana y tengo la suerte, pasé de educación especial de escuela, a pasar con los más peques, a trabajar la prevención también. Y me parece que en este aspecto creo que es muy estratégico poder trabajar desde lo preventivo. Hay mucho desconocimiento por parte de los adultos del valor que tienen las pantallas en detrimento de otros aspectos del desarrollo, pensando que los padres les dieron lo mejor poniéndole el televisor desde meses en la habitación. Y cuando uno le pregunta por qué lo hiciste, y levantan los hombros, ¿por qué no? Digamos, hay un desconocimiento tal que bueno, también creo que es un paralelo. Algunos trabajarán con primaria, ya con cuestiones muy instaladas, con padres, bueno, con el tema de los laburos, etcétera, que hace que no puedan estar mirando a esas infancias, ocupándose de otra manera idealizada, ¿no? Como uno desearía. Pero sí me parece que es estratégico el trabajo con todos los adultos que están en relación directa, ¿no? Sí, en ese punto y también respondiendo, no les preguntamos los nombres a ninguna. Nada. En ese punto yo pensaba que, bueno, yo la primera vez que le escuché a Carolina, le dije no, tengo 10 minutos y al final me quedé hablando como 2 horas por teléfono porque lo que me contaba no lo podía creer. Y desde ese momento empecé a pensar que, o ya antes también, que es imposible creer que lo podemos resolver solas en nuestras intervenciones con nuestros pacientes, que es necesario darnos este tiempo, esta pausa para poder pensar, hablar, qué nos pasa a nosotras. Bueno, yo casi no estoy con el celular, pero no entiendo ningún juego, ella dice tan fácilmente Minecraft y Fortnite, yo ni los entiendo, pero poder entrar en esa lógica y sentarnos y pensar desde nuestros roles como psicomotricistas, trabajadoras de atención temprana o en procesos de formación docente o de profesionales, bueno, ¿qué tiempo nos damos para pensar y colectivamente buscar un camino? Yo vuelvo a pensar, como decía Gra recién, bueno, ¿qué pasa con mi corporalidad en ese encuentro con el otro, con los otros, con las otras, con les otros, con adultos que acompañan procesos de crianza? Y me parece que tenemos que sentarnos y poder hablar y pensar en nuestras instituciones que son de la modernidad en este momento contemporáneo, ¿no? Sí. ¿Decir algo? Sí, que tal cual como decías recién, creemos que lo que sucede por los contextos también de precariedad de los adultos.
O sea, hay una situación muy complicada, laboral y de exigencias que a veces te resuelve ponerle una pantalla a los niños porque no hay tiempo. Entonces, definitivamente esto sucede en un contexto de precariedad, a veces es obviamente también desconocimiento, porque la verdad es que no hay tiempo como para... El adulto tiene que salir adelante, cuidar, ¿no? Trabajar, conseguir el dinero para llegar a fin de mes y cuidar esa vida, y a veces no hay tiempo para estar elaborando todo esto, y los contextos precarios de trabajo muchas veces hacen que sea más fácil solucionarlo así. O sea que para pensar todo esto tenemos que pensar los contextos más amplios del consumo, porque sí, porque no hay manera, sino ¿no? Hay que tener tiempo para mediar, para entender el juego que está jugando o la serie que está jugando el niño de 2 o de 3 con el touchpad, etc. ¿no? Tenés que tener tiempo, tenés que tener ganas, tenés que tener energía. Hay un consumo energético generalizado que es un modo de gobierno y que sí, es clave pensarlo también. Sí. No, estaba pensando que yo escuchaba, me resultó muy interesante la verdad, ¿no? Yo soy médica, psiquiatra y psicoanalista, entonces estoy en otro área cercano, pero pensando desde otro ángulo, ¿no? Y escuchaba, ¿me saco los audífonos para hablar? Era porque te quiere escuchar alguien de atrás. Pasame. Perdón. Bueno, pensaba, yo la iba escuchando y me acordaba del televisor. Bueno, soy un poco más grande que alguna de ustedes. Y de lo que se decía del televisor, no sé si se acuerdan, el choquete electrónico, ¿no? Y siempre en todo lo que tiene que ver con las imágenes, lo que viene a contrarrestar esto es la mediación del adulto. A mí lo que me parece, no sé si hay más precariedad o desconocimiento, lo que hay es una caída de la autoridad parental, una declinación de la autoridad parental en los últimos tiempos en función de quedar más autorizados como lugares de educación los medios tecnológicos, ¿no? Y entonces me parece que esto viene siendo desde hace mucho tiempo, viene siendo una delegación, un corrimiento, ¿no? De la autoridad, que creo que es un problema en el tema de los límites y de los espacios, más que la precariedad, porque precariedad siempre hubo, ¿no? Pero ahora hay una idealización de la tecnología y una sensación de que la tecnología puede más, ¿no? Y que pueden con eso. Un poco ligado a lo que vos estás diciendo y también pensando en algunas otras cosas, digamos, desde la oferta de las tecnologías pareciera ser que los niños tienen ahora la posibilidad de autónomamente elegir, ¿no? Como que toman decisiones, si suben, si bajan, si van, si vienen, y al mismo tiempo en otros espacios los niños notoriamente van perdiendo autonomía, ¿no? Como el otro día me contaba una maestra de la sala que puso varias mesas con materiales para jugar, con la consigna de que cada uno fuera a elegir con qué y dónde jugar. Y los chicos no iban, los chicos estaban esperando que la maestra les dijera, bueno, vos andás a jugar con la piedrita, vos andás a jugar con el papel, ¿no? Como esta ilusión de autonomía o de posibilidad de elección que dan las tecnologías digitales, puestos en como una pérdida de la autonomía, y que bueno, que es algo que también la autonomía viene como, hay un acompañamiento, ¿no? Para la autonomía, y esta pérdida de autonomía que se está viendo ahora en los espacios de primera infancia. Sí. Nosotros desde los estudios culturales estudiamos las tramas de lo que proponen las series y los videojuegos. En todas las tramas contemporáneas se mata a todos los padres, los docentes son robots,
En Los Niños se mata sin querer a todos los padres de las hordas originarias de los niños, una y otra vez. Entonces, esto sucede porque hay una intención de un sentido común de instalar que la autoridad está en otro lado. Claramente el rol del adulto se lo liquida en las tramas de todos estos espacios. Generalmente son los más chicos los protagonistas también, ¿no? Los niños protagonistas. Y respecto del consumo, se instala también a partir de las tramas que ellos tienen la libertad de tomar las decisiones y de esta autonomía que está diciendo Gra. Exactamente el tema es que nosotros tenemos que entender que esa autonomía que a ellos se les instala como yo soy libre de tomar decisiones es dentro de las opciones predeterminadas de Al Harrison. Entonces ahí es el problema, porque ellos creen que son libres, cuestionan a la autoridad del adulto, porque en las tramas de los videojuegos y las películas y las series todo el tiempo se mata y se los desvaloriza, tanto a docentes como a papás y mamás. Entonces ellos lo hacen desde un sentido común, suponiendo que ellos son libres y son autónomos. Son autónomos solamente para las decisiones que pueden tomar dentro de la pantalla, que son básicamente de consumo, ¿no? O sea, son autónomos para una cosa en particular, pero se instala un sentido común. Entonces, por eso cuando van por fuera de la pantalla hay conflicto de autoridad y de relaciones de poder adultos-niños, que los niños no quieren que les pongan límites, ¿no? O sea, se arma un conflicto enorme por esto, porque dentro de ese mundo que habitan y que ellos son, ¿no? Porque esta es la transformación de la simulación virtual. Ellos habitan la simulación en un mundo donde toman decisiones y hacen lo que quieren sin adultos. Lo que no saben es que son decisiones y acciones que pueden hacer dentro de opciones predeterminadas, que son básicamente de consumo. O sea, no hay mucha opción. Y que no pueden ir en diagonal. No pueden ir en diagonal. O sea, que el espacio está... Y pienso un poco en relación con esto, qué pasa con la tolerancia a la frustración, ¿no? En estos niños que, bueno, que se sienten como capaces de tomar todas esas decisiones y o que, bueno, si perdieron la vida pueden comprar otra, o, bueno, no sé, distintas cosas, y qué pasa en la vida real, ¿no? Cuando hay límites reales, cuando algo de la situación, bueno, los frustra, y están apareciendo estas, bueno, serias dificultades de soportar esa frustración. Yo digo niños, pero eso se está viendo también en adolescentes. Sí. Carlos, te quería preguntar esto que decías de... Porque no te escuchan. Tomás, ¿Había otra persona? Sí. No, espera, que esto que decías de la simulación virtual, ¿no? Si en la investigación que están llevando a cabo se observa que los chicos pueden, ¿se instala el como sí o es No. soy? Soy. Estamos en Claramente. el horno. Claramente soy. Hay un autor que lo explica bien, se llama Scott Lash. Ajá. Crítica de la información, él cuenta esta transformación de la simulación. No juego a que soy, sino que yo soy. Y te lo confirmo en los trabajos de campo. Yo habito, estoy y quiero estar en Minecraft y vivir ahí. O sea, no hay ningún tipo de yo juego a que soy ni que yo represento. Es más, en la investigación de este año, la vamos a publicar en breve, pero sale esto. Yo no me identifico con ningún personaje. Son mis amigos los que están adentro del juego y somos nosotros los que estamos adentro del juego con estas habilidades. No hay una representación. Eso lo cuenta Scott Lash en Crítica de la Información. Respecto a lo que decías recién, Sí. ¿es en todas las franjas etarias el soy o...? Mira, nosotros tenemos una investigación de campo situada. No podemos generalizar nunca, porque no podríamos generalizar, es una cuestión que no podemos desde la investigación cualitativa que hacemos. Yo me estoy refiriendo a una población de región norte pobre en provincia de Buenos Aires. Lo que pasa con los más chicos, lo que se ve claramente es la copia, la imitación, ¿no? Esto es como cuando empiezan a entrar a alguna comunidad multijugador, sí, que ya empiezan a entrar a comunidades multijugador a partir de los 5 o 6, ahí empiezan a yo soy. O sea, o sale por lo menos claramente en el campo. Porque antes no hay tanta palabra, lo que vemos son los gestos, los movimientos que hacen de copia, o cuando se ven afectados por lo que viene de interpelación, que repiten las canciones o que repiten los movimientos.
Y cuando empiezan a hablar, ya empiezan a entrar a las comunidades multijugador y ahí están armando su personaje, su personaje no sería como ese avatar que va a tener habilidades, que va a tener alguna ropa que a ellos les gusta, o a ellas, pero que no es un personaje con determinadas características que ya está dado de antemano como era Superman en su momento, ¿no? No sé si se escucha así con el audífono. Bueno, realmente muchas gracias, ha sido riquísimo y bueno, se me abrieron un montón de cosas, voy a tratar de ser como hacer una puntuación. Estaba pensando que todo lo que tenga que ver con la corporalidad y los signos que van apareciendo en cada uno y que son negados, da pie, me parece, a la medicalización. O sea, donde la industria farmacológica acá entra como un contrapunto perfecto. ¿No es cierto? Otra de las cosas, bueno, voy puntuando realmente porque cada cosa es muy interesante todo esto. Otra cosa que pensaba también y que está realmente asumido es esto se vio sobre todo en Estados Unidos, que digamos con las presidenciales de Trump, como toda la cuestión de la propaganda justamente captaba adhesiones a partir de lo que tenía que ver con algo direccionado, o sea, donde el público, la comunidad era dividida y entonces a cada grupo le llegaba una cierta misiva, digamos, a partir de justamente lo que te dejaban o con lo que recolectaban de internet, esas huellas que vamos dejando todos, y entonces lo tomaban a su beneficio, ¿no? Otra cosa es que lo que yo escuché es que se está avanzando mucho en todo lo que tenga que ver con la forma de poder estar sentados pero sintiendo, o sea, la sensorialidad que se empieza a despertar sin necesidad de desplegarse, digamos, con movimientos, o sea, ¿no? Lo que tiene que ver con el inhalar, lo que tiene que ver con el movimiento sentado, o sea, todo ahí, o sea, en el mismo lugar sin desplazarse. También me acordaba que los dueños de Google y de todos estos no mandan a sus hijos a escuelas que usen pantallas. O sea, ellos son, haz lo que yo digo, más no lo que yo hago. Sí, exacto. Este dualismo, ¿no? Lo que rescataba también a lo que vos habías dicho, que lo dijo una psiquiatra española, que tenía que ver con el aburrimiento. Y que justamente esto es lo que puede producir una modificación, digamos, de toda esta estructuración que se está montando. Y otra, ya termino, perdón, hubo una situación en Estados Unidos también del apagón en internet, donde, fue mundial, perdón, no en Estados Unidos, fue mundial, y se escucharon cosas muy interesantes, o sea, ¿qué pasaba con la gente? Justamente cuando estabas desconectado, entonces, ¿no? Bueno, y la gente empezó a darse cuenta, a percibirse justamente una serie de cosas, esto de verse cara a cara, esto de sentirse más tranquilos, porque hay en esta cosa de estar permanentemente conectados, hay intranquilidad. Entonces, que esto haya parado y que fuera externo, bueno, permite una serie de posibilidades, ¿no? Paro acá. Muchas gracias. Sí. Voy a pasar a las chicas. Sí, felicitarlas por las presentaciones, muy interesantes las dos. Yo, Caro, te escuché el año pasado cuando estuviste en los diálogos online y por suerte me resulta mucho más gratificante salir de la pantalla, verte entera, escucharte y bueno, y la articulación con lo de Graciela. Me quedaba pensando que hablamos de las infancias porque bueno, este es un diálogo de SAPI, pero
como toda esta lógica que vos hablás de consumo, también está en los adultos, digamos. Esto de la gratificación inmediata, con otras formas, ¿no? Que esto del adulto que está esperando el like inmediato en las aplicaciones, que a los adultos les interesa, a algunos les interesará jugar también a Fortnite o TikTok, pero bueno, que esta es una lógica que también tiene atrapado el mundo adulto, de la gratificación inmediata, del tiempo ilimitado, de un avatar, pues también el Instagram es un avatar de la vida, esto que vos contás que te pasó a vos, entonces es como pensar a las infancias, pero también pensar a los adultos, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahí está el tuyo. Sí. Vani. Bueno, yo quería preguntarles a ustedes como investigadoras si observan algún efecto, digamos, post pandemia en relación a la subjetividad, ¿no? De estos cuerpos que también fueron, por un lado, mediatizados a través de las pantallas durante casi 2 años, pero también entendiendo lo que produjo la pandemia, que fue, tomando esto que vos decís, una pausa, ¿no? ¿Y qué pasó en esta pausa? ¿Qué pasó con el cuerpo? Digo, no sé, algunas observaciones que por ahí puedan transmitir. Gracias. Muchas gracias a ambas. Una cosa para la señora, la psiquiatra. Antes de el modelo de negocios tiene que ver con la extracción de energía, y para que pueda responder tu cuerpo orgánico necesitamos una recomposición. Esa recomposición está disputada con medicación, Ritalin, Concert, etc. y con alimentos. Yogurísimo en contra de la pachorra. Nesquik para más velocidad. Entonces lo que digo es, hay la tecnología contemporánea que puede ser molecular, va a recomponer ese cuerpo orgánico para que pueda seguir en el modelo de negocios. Y se llama poshumanismo o el cuerpo posorgánico, todo lo que es orgánico más tecnología molecular en términos de pasta, ¿no? O en términos de dispositivos. Entonces es consonante, y yo creo que ahí con la medicación hay un problema de luchas de poder con los adultos, porque si lo medican es para que entre en la institución escolar, porque si no, no lo tendrían que medicar, pero el padre quiere que entre en la institución escolar, y ahí surge un problema, porque esos chicos ya no son los chicos que iban a la escuela, están transformados sensiblemente, y ahí hay una puja de poder, que solamente los medican porque son papás más grandes, si no, no deberían, ¿no? Como los papás, por suerte, no todos quieren. No, sí, por suerte. ¿No? Y más en Argentina, que más está revisado. Sí. No. Estados Unidos va al Estado directamente y te lo medica. Estados Unidos está institucionalizado desde la misma escuela. Sí, acá todavía no. Sí, por suerte siempre. Todavía no. Si bien hay mucha puja, todavía no. Exacto. Sí, totalmente. Respecto de esto que vos decías, una antes, el tema de los adultos. El modelo de negocios es contemporáneo para todos, es la timba financiera, ansiedad, adicción, ganancia, el bingo, clases populares, casino, clases populares, y el juego y todas estas dinámicas de consumo que generan esta adicción y esta gamificación para todos. Es una especificidad del capital contemporáneo. Está haciendo uso de esto, que yo creo que el capital y el mercado conoce perfectamente lo humano, porque esto está en Bataille, en el ensayo del Don, en la parte maldita, o sea, está en el Pollach, o sea, es eterno, pero lo están usando a su favor. O sea, no. Y respecto de los cuerpos, igual ahora Grau tiene más relación con lo corporal. Nosotros lo que vemos es que empiezan a haber como a veces fobias para encontrarse con otros, que les cuesta conectarse con otros. En las investigaciones de campo del 2019 y 2020 salió que los chicos estaban re contentos de no tener que ir a la escuela y de jugar más. Eso es lo que decían ellos. Después te dicen, esto es un vicio, no puedo salir del juego, me re enojo. Ellos te lo dicen directamente, esto me envicia, te lo dicen así. Me envicia, tengo una adicción total, no puedo dormir, ¿no? Pero al mismo tiempo te decían, yo estoy re contento y contenta de que puedo jugar más, y además veo a todos mis amigos en el juego.
porque el juego habilita relaciones de socialidad contemporáneas. Entonces es importantísimo, para ellos fue clave poder estar ahí. Yo creo que la pandemia aceleró un proceso de digitalización que se viene generando hace 20 años, que es una estrategia internacional. Entonces la pandemia aceleró esa digitalización, como legitimó ese uso. Bien, vamos como dando respuesta a varias cosas al mismo tiempo. Por un lado también pensaba en esto de la recompensa que vos decías, que en una formación que yo estoy haciendo en tecnología digital, porque ahora para ser docente universitario uno tiene que conocer de medios digitales, poder crear contenidos digitales, materiales digitales, etcétera, etcétera, etcétera. La consigna dada por los docentes es que hay que usar esta cuestión de la recompensa, porque si no por ahí la gente no participa en los foros, etcétera, etcétera. Entonces que hay que decir, bueno, si el que participa en el foro tiene un puntito más, un centésimo más en la nota, en el concepto, o sea que, bueno, está por todos lados. Por otro lado, en relación a la pregunta de la pospandemia, yo no sé si llamarlo todavía pospandemia, pero digamos, lo que fuimos viendo es, por un lado, los niños que tenían más dificultades de encontrarse con otros, más dificultades de socializarse, de entrar en los grupos, directamente decidieron quedarse dentro de las casas, y eso fue como no había nada que los obligara, que los forzara, que los invitara tampoco a ir al encuentro de los otros. O sea que ahí se vio como reforzada algunas cuestiones de estas de quedarse encerrado, de quedarse solo y encerrado. Eso para varios niños. Para otros, y aún en estos momentos, la plaza se ha vuelto imprescindible, por suerte, ¿no? Como que no hay modo de salir del colegio sin pasar por la plaza, sin volver a encontrarse con esos mismos compañeros en los juegos armados, ¿no? Como que eso también aparece como una necesidad. Pero bueno, es verdad que el encierro, provocó muchas cosas, y en relación a los cuerpos adultos, hay muchísimo, digamos, lo que yo vengo encontrando en el consultorio es muchísimo sufrimiento, muchísimo dolor, muchísimo miedo. Y el miedo en los cuerpos, provoca un montón de cosas, desajusta un montón de cosas. Y el miedo en los cuerpos adultos que cuidan, se vuelca sobre los niños también, ¿no? Me parece que es algo como para seguir pensando y para seguir trabajando, ¿no? De qué modo encontrar herramientas para envolver, fortalecer, permitir que se expresen los miedos, y al mismo tiempo contenerlos, ¿no? Me parece que eso, es algo que venimos viendo. Actual, si no hablo alto. Dale. En realidad, lo que fueron diciendo, pensaba muchísimo en el tema de la medicalización, muchísimo, pero me quedaba con dos cosas. O sea, primero, cómo pensar también, como que hay muchos, niños que después crecen, y se convierten en jugadores de eSports, que son como los juegos, o también ellos empiezan a ser los influencers y demás, y como que, pero empiezan a construir su identidad o a verse como muy construidos subjetivamente y atravesados por ese medio, y muchas veces, muchos lo convierten en un medio laboral, por ejemplo, como trabajan de eso, se dedican a eso, y también ahí, por más que esto, desde ya que es un medio valioso, es tecnologioso, eso seguro, pero como estas profesiones que de repente empiezan o no sé si llamarlo profesiones, pero sí, como un medio laboral, empiezan a ser como parte de la modernidad también, y como pienso ahí, qué difícil también ahí establecer esos límites y qué es lo que se ve de eso, porque también son trabajos, no solo esos, pero que como que 24/7, dependen de uno y dependen de lo que uno produzca y demás. Después pensaba que hay algo como también ella comentaba, como esto de que también nos atañe a los adultos todo esto que estamos hablando. Yo también creo eso, pero creo que también hay un componente como muy de quedarse afuera, que también está como el quedarse afuera, como también esto de pertenecer como a esta red, o qué sé yo, hay miles de redes sociales que no tengo, y muchas veces me preguntan, ¿viste? No.
tipo no, o me quieren etiquetar una foto y no me encuentran, no estoy, o sea, como, y te vas quedando afuera. Y creo que como eso, para quienes están constituyendo y están generando un grupo de pares y un grupo de pertenencia, como que tiene otro peso. Y bueno, eso, y pensaba que quizás ese es el límite, como este límite que no estamos encontrando, como que quizás es quedarse fuera o quedarse, como caerse del mapa, y me parece como que también hay que repensar eso. Tiene una sigla eso ya. ¿Cómo? Tiene una sigla eso que ella dice, que es MOF, como el miedo a quedarse fuera ya. Ah, qué bueno. Ah, Miedo a quedarse fuera, ese no lo sabía. Yo tampoco Sí. Sí, tiene una sigla. FOMO, Fear of Missing Out, perdón. Sí, sí, lo que decís es absolutamente así. Lo que decís es absolutamente así. Es así porque es legitimar el uso, sí, es muy difícil salir de eso porque arman relaciones de socialidad y sentidos de pertenencia en esos espacios. Y el afuera es más aburrido, así que hay que generar afuera otros espacios lo suficientemente interesantes para competir con ese divertimento. La verdad que las estrategias de juego y las tramas están muy bien pensadas, o sea, no son pavadas, ¿no? Son inocentes, ¿no? No son inocentes, claro, son súper interesantes, está bien, con una lógica determinada, pero no es que no son re divertidos, están re bien hechos, tienen un montón de presupuesto, que eso también es importante, ¿no? O sea, nosotros no tenemos tanto presupuesto para hacer cosas alternativas. Realmente lo que producen es muy bueno con otras lógicas. Y sí, si fuera tan interesante, probablemente estarían afuera. Igual esto que dice Era, las plazas, ir a jugar al fútbol, gusta mucho a los chicos. El fuego, hacer fueguito en un campo, lo que fuere, les encanta. Pasa que por ahí a veces los adultos no tenemos tiempo, no tienen tiempo para habilitar otros espacios, tampoco dinero. Es el contexto complicado, sí. A veces está con las abuelas. También. Y se me ocurre un concepto que tiene que ver con esto de quedarse afuera o el miedo a quedarse afuera. Hay un concepto que hizo una filósofa argentina que en este momento no me viene el nombre, que se llama Dentro Afuera. Y ella planteaba que en algún momento para chicos que fueron excluidos de las escuelas, porque quedarse afuera, bueno, no es una novedad, ¿no? Mucha gente se queda fuera de un montón de cosas, mucha gente está excluida. Y ella planteaba que las escuelas podían armar como este borde para proponer actividades para chicos que por ahí habían dejado la escuela y que fuera un espacio para, por ejemplo, jugar al fútbol, hacer actividades, ver una película, no sé, o jugar a algo que quisieran jugar, que era un espacio que era un adentro afuera, porque no era dentro de la escuela, pero tampoco era afuera, ¿no? Me parece que quizás esa es una posibilidad para pensar. Sí. ¿Quieres decir algo, Aya? Sí. No, pero hablo fuerte nomás. Sí. Me parecen maravilloso escucharlas, ¿no? Montones de preguntas, de ideas. Por un lado, las escuchaba y que me siento como extranjera en muchos de estos mundos que suceden, y también como madre de un hijo de 11 años que juega de los videojuegos, igual que del fútbol y la plaza con un amigo, pero mucho también ahí en ese campo. Y que cuando ustedes planteaban esto de cómo acompañar, ¿no? Y que quizás en determinado momento era más fácil cuando son más pequeños, esta presencia en estos contenidos o tiempos en la regulación y demás, y que a medida que van creciendo se va haciendo cada vez más complejo. Es como si, no sé, cuando yo escuchaba este término de los niños y niñas ahora son nativos digitales, no sé qué, yo decía, claramente yo soy extranjera y entonces me es un esfuerzo infinito la escucha de ese código, ese lenguaje, ese lugar. Es como, ¿no? Digo que también siento que algo del, por decirlo de alguna manera, aunque suene mal, rechazo que me genera, digamos, o fastidio porque no lo entiendo, porque no, digo,
siento que tiene que ver con esto también, con que mi interés está dividido en otras cosas. A pesar de que la cantidad de tiempo que yo le dedico al celular y al WhatsApp, a lo mejor no es al Fortnite ni al Minecraft, pero al WhatsApp es casi exactamente igual de la que yo discuto y peleo en términos de salir de ahí, ¿no? Y que hoy él también me interpela en él, vos salí de ahí, como también. Bueno, no sé, un mundo. Sí, en eso pensaba también Aye, que lo que veníamos hablando hace un rato, que decía Flor también, bueno, pensarnos a nosotras sin usar o usando menos o usando la tecnología, ¿no? De otro modo, y pensarnos en nuestra sensopercepción, en nuestros movimientos, en la libertad de movimiento y en cómo acompañar esos procesos. Y no desde la soledad, me parece que la construcción tiene que ser colectiva. Nada, igual me venía una idea en esto que vos decís extranjero. Recuerdo a mi mamá peleando porque mi hijo quería explicarle los Pokémones y que para ella era algo como, qué sé yo, se llaman Bulbasaur, no sé qué, no entiendo, ¿no? Como que bueno, que más allá de la extranjería, como que un interés, unas ganas de entrar en lo que el otro está planteando, ¿no? Estos eran figuritas, me acuerdo, un álbum, quiero decir, es otra época, otra imagen, igual es lo mismo, ¿no? Como que, bueno, nos cuesta un esfuerzo entrar en otros lenguajes, pero bueno, me parece que vale la pena. Sí. Quería preguntar, ¿cuál es la vinculación de la violencia juvenil actual, que es tremenda, con este pasado de jugar a los jueguitos y esto no me duele y a nadie se muere y si se muere compro otro? La violencia juvenil es el hoy, el ahora, el dolor y la perversión. ¿Cómo se vincula? ¿Cómo se frena? Dentro de estas tramas hay un jugar a la guerra y estrategias de crueldad sin consecuencia de dolor, un poco lo que decíamos al principio. Entonces se instala como sentido común que el modo de estar en el mundo, del modo de socialidad, es la competencia y es que el otro necesito eliminarlo para que yo pueda vivir. Es como lo real en Lacan, ¿no? Aparece, usan eso ahí, ¿no? Como bueno, esto está ahí y se instala como sentido común. Hay muchos juegos que tienen que ver con soportar crueldad. Se ponen los Oculus Rift y tienen que jugar en un espacio de inmersivo absoluto a soportar terror. Cuanto más soportas terror, ganas. Pero pasa en muchísimos juegos, es como la trama contemporánea. Entonces, sí. Las películas de terror. A ver quién aguantaba más. Bueno, sí. Es algo como que es algo humano, no es nuevo, las violencias existieron siempre. Las instituciones de la modernidad se ocuparon de sacar situaciones de sexualidad, pornografía, violencia y poder de las instituciones de cuidado, ¿no? En la escuela se excluía todas estas cosas, en la familia se trataba de excluir estas cosas, etc. Pero en realidad las violencias estaban siempre, que eran constitutivas nuestras, de lo humano, ¿no? Ahora están exhibidas, se ve todo de alguna manera. Y eso se traslada a la vida, porque la subjetivación hoy es on-offline, hay una articulación, una continuidad. No existe el nativo digital y el que vive afuera orgánicamente. Existe esa relación y el sentido común se está produciendo, el sentido común que después te va a ser lo normal también en lo territorial, viene de otro lado, de la virtualidad, con todas estas ideas, ¿no? Eso creo que tiene que ver, que definitivamente tiene que ver, sobre todo por esto, porque yo puedo generar dolor sin tener consecuencia de sensible. ¿Puedo hacer un comentario de eso? En realidad hay un cambio en la psicopatología, se va viendo, donde hay una mayor patología de acción, mayor patologías que tienen que ver con el consumo y con poca tramitación por la vía de la palabra. Eso es algo que viene pasando en los últimos
últimos sí, años. es como que la neurosis ya no es más lo normal. O, no, claro, uno se pone contento cuando encuentra un neurótico. Claro. Porque la normalidad que tiene más que ver con la perversión. Incluso no solo en los juegos de los niños, si nosotros que estuvimos inmersos todos en las series de estas plataformas, los personajes, la violencia de esas series y los personajes que son los protagonistas en general son perversos, son psicópatas, entonces realmente hay como toda un sobredimensionamiento de ese tipo de figuras y ese tipo de acciones. Sí, sí. Yo pienso ahí en relación con eso también que cuánto de esto que está sucediendo con las pantallas incide en lo simbólico, ¿no? En la construcción de lo simbólico. Y por otro lado pensaba que en esto, en relación a las violencias, que también se ve que aquellos que son violentos también filman lo que hacen para que otros lo vean, ¿no? Como Con los relatos en la prensa, ¿no? Que cuentan cada vez más. Como que hay algo ahí que está también pasando como en otro nivel, ¿no? De ser vistos siendo violentos, ¿no? Que me parece que también da para pensar. Estas tramas, como esto es lo de la interpelación contemporánea, ¿no? Todas estas tramas son discursos interpeladores. Que haya un protagonista en una serie de Netflix que es un perverso, es un horizonte de interpelación. En el caso de los niños, los malos son los buenos, ¿no? El bandido, el asesino. Claro, esos son los buenos. Entonces, cada vez más la propuesta de interpelación es esa. No quiere decir que necesariamente sea un determinismo de cómo van a ser, ¿no? Los contextos van a modificar todo esto, pero hay un horizonte de este tipo. Pero porque la libido para mí siempre fue encauzada de alguna manera. Ahora es conducida por otros lugares. Sí, no podemos como seguir pensando exactamente como pensábamos las estructuras de personalidad en la modernidad, ¿no? Neurosis, perversión, psicosis. Está transformándose eso. Los horizontes son sin límites, no hay represión, no hay limitación, no hay ninguna castración. En términos de horizontes discursivos, ¿sí? Todo lo demás del cuerpo orgánico siempre va a tener sus límites, siempre, toda la vida. Yo estaba pensando una cosa, porque una opción, digamos, factible, si cada una de nosotras que estamos acá implementamos algo en nuestros encuentros familiares o amistosos, donde el celular quede a un costado, esto que parece mínimo, por ahí es máximo. Porque pequeños detalles, ¿no? Exactamente. Si cada uno de nosotros, con las redes que cada uno tiene, hace eso, aparentemente no es nada, pero es mucho. Digo esto para como una cosa para generar acciones transformadoras. Exactamente. Porque si no, uno siente que está atado de pies y manos, no puede hacer nada. Entonces, digamos, a partir de todo esto que estamos hablando, por ahí generar algo, digamos, en esa otra dirección. Hablando de acciones transformadoras, bueno, chicas, les agradezco muchísimo, la verdad que ha sido sumamente interesante y queremos aprovechar para contarles que estuvimos pensando que así como interesa y es necesario algún tipo de acción, dar puntapié inicial a un capítulo de SAPI, ¿no? En el cual podamos juntarnos y hablar acerca de estas narrativas digitales y cómo intervienen en la subjetividad. Proponemos encuentros de cada 2 meses, virtuales, porque así podemos estar presentes, donde vamos a estar nosotras 3. Y bueno, y las invitamos, les llegará a todas las personas el mail para invitarlas a participar. La verdad que me parece que es una necesidad urgente que podamos hablar y pensar colectivamente de qué manera, además de que estoy de acuerdo con vos que el celular no tiene que estar en esos encuentros, me parece sumamente sumamente interesante seguir conversando y pensando entre todas en este campo interdisciplinar que se ha armado hoy. Y bueno, desde SAPI queremos darle unos presentes por haber participado y un aplauso primero.
no se crean que no. Y una bolsita. Muchas gracias. Y una bolsita para que se Una bolsita para que se lo lleven. No, está todo pensado. Y arriba el café para todos. Gracias. Buenísimo. Gracias.